Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Aquí estamos una vez más para compartir con cada uno de ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Esperamos, y esto lo digo de corazón, que los mensajes que hemos transmitido aquí, de alguna u otra manera, hayan podido bendecir la vida de cada uno de ustedes. Gracias a todos por seguir este canal, por compartir nuestros videos. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que hoy me da una vez más de estar aquí con ustedes. Quiero expresarles mi más sincera gratitud a todos los que se han suscrito a este canal, los que usan parte de su tiempo para echarle un vistazo a los videos. Esperamos de todo corazón que en algo les haya servido, que les pueda bendecir la vida espiritual de cada uno de ustedes y que cada mensaje que compartimos en este canal, más allá de lo evidente, pueda servir para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Lo hacemos con ese interés, básicamente, y convencidos del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros de hacer apología de la fe, de defender la fe. Somos una congregación de convicciones, y esto es muy importante en el pueblo de Dios hoy. Sé perfectamente que no soy de agrado de muchas personas. No es mi interés tampoco en agradar a las personas. Mi interés es en agradar a aquel que me llamó. Siento en mi corazón esa convicción y la necesidad de hacer lo que hacemos. En ese sentido estamos caminando. No ha sido fácil hacerlo. Hemos tenido que batallar muchísimo. Hemos tenido que, en palabras quizás más conocidas por muchos de ustedes, hemos tenido que pagar el precio también por hacerlo. Pero aquí vamos, amados hermanos. Aquí vamos llenos de convicción. Problemas, dificultades, tropiezos hemos tenido. Golpes bajos nos han dado también. Pero aquí estamos, aquí vamos. Y sabemos que Dios está con nosotros y vamos a seguir haciendo. De modo que el tema que hoy les quiero compartir, hermanos y amigos, lo he titulado ¿Quiénes son los débiles en la fe? Y este es un tema muy importante y muy interesante para nosotros como pueblo de Dios. Saber y entender quiénes son los débiles en la fe. Es importante tener claro esto porque se ha hecho un error sistemático, se ha convertido en un error sistemático dentro del cuerpo de Cristo, el no entender quiénes son verdaderamente los débiles en la fe. De hecho, muchos pastores han cometido errores por no entender quiénes son los débiles en la fe. Ministros y aún gente de la propia congregación han cometido errores por no entender quiénes son los débiles en la fe. De modo que este es un mensaje que es muy importante porque si ustedes prestan atención, ustedes van a poder, terminando este video, van a poder entender realmente quiénes son los débiles en la fe, de los cuales el apóstol Pablo habla en la Biblia. Entonces, pasa el tiempo, amados hermanos, y continúo viendo y experimentando cosas muy tristes dentro de la iglesia de Cristo. Continúo viendo cómo el enemigo sigue y sigue ganando ventaja en la vida de muchos hijos de Dios. Es triste ver cómo pastores y líderes se han desgastando ministerialmente hablando por situaciones completamente absurdas que nunca han debido suceder dentro de muchas congregaciones. También es triste ver a muchos hermanos que continúan criticando a los pastores, que continúan criticando aún el liderazgo de la iglesia, que continúan aún llevando críticas de sus propios hermanos en la fe por estas mismas situaciones que se dan con algunos hermanos dentro de la iglesia, dentro de cada congregación. También es triste ver a muchos hombres y mujeres de Dios viviendo como pródigos en el mundo, cargados,
resentidos, con odios, con amargura en sus corazones, exactamente por la misma situación. Es muy triste lo que hoy se está viviendo porque a veces la iglesia, o en la iglesia se habla mucho de, y sé que es un concepto, es una escritura que todos en algún momento la hemos leído. Algo que tenemos que tener claro y en cuenta es que el diablo, amados hermanos, está como león rugiente, mirando a quién devorar. El problema es que ese texto lo hemos leído, quizás creemos que lo hemos entendido, pero tal vez en ocasiones nos olvidamos de la importancia de eso, y eso nos habla de una realidad espiritual que a veces muchos hermanos dentro del cuerpo de Cristo tienden a pasar esa realidad por alto, como que se les olvida que aunque no están viendo a un ser con cachos y cola, es un ser que existe y es un ser que está acechando de manera constante al pueblo de Dios, que está mirando cómo atacar el pueblo de Dios, que está mirando qué hace, que está maquinando, como dijo el apóstol Pablo, no desconocemos sus maquinaciones, las 24 horas maquinando, pensando cosas malas y mirando cómo hacer que el pueblo de Dios decaiga, decrezca, se desanime, tropiece de alguna u otra manera. Entonces, yo quiero comenzar haciendo una pregunta y es, ¿cómo entiende la iglesia de hoy la fe? ¿Qué es lo que la iglesia piensa cuando se habla de tener fe? Esto es muy importante, esta pregunta. Esta pregunta, amados hermanos, es muy importante, pero su respuesta lo es aún más. Y voy a decir dos cosas simples que son las bases, amados hermanos, de nuestra fe. ¿Qué es lo que decimos cuando profesamos ser hombres y mujeres de fe? Voy a decir dos cosas simples. Número uno, que nosotros hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios. Y número dos, que hemos creído en su mensaje, o sea, en su evangelio, y en todo lo que el evangelio de Cristo enseña. Esto es básicamente lo que es ser un hombre o una mujer de fe. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces cuando decimos que tenemos que crecer en nuestra fe, lo que estamos diciendo es la necesidad de poder adquirir más y más conocimiento de ese evangelio que Cristo estableció, de sus principios, de sus promesas y de sus verdades. Entonces, cuando hablamos de crecer en fe, estamos hablando de crecer en cuanto al conocimiento de la sana doctrina, en cuanto al conocimiento del evangelio, de Cristo y todo lo que esto conlleva. Esto es lo que nos lleva, amados hermanos, a todos a ser robustos en la fe, o en otras palabras, a alcanzar madurez espiritual y en consecuencia no seguir siendo débiles en la fe. Espero hayan entendido eso. Voy a explicar otra vez en palabras simples para que todos entiendan, por favor. Cuando nosotros hablamos de ser débiles en la fe, estamos hablando de hombres y de mujeres que carecen del conocimiento del evangelio, que tienen poco conocimiento de Dios, que tienen poco conocimiento de doctrina, que tienen poco conocimiento bíblico, que tienen poco conocimiento de los principios y de las verdades de Dios. Ahora, vamos a hablar de otra cosa que es completamente opuesta a esto y es el carácter o la personalidad del Hijo de Dios, que es una cosa completamente distinta. Alguien dirá, pero ¿por qué este pastor pegó ese salto tan abrupto? ¿Por qué está hablando de los débiles en la fe y ahora nos va a hablar del carácter y de la personalidad de los hijos de Dios? Porque de esto depende que todos nosotros como iglesia, pastores, líderes que me están viendo quizás, logremos entender todos quiénes es que realmente son los débiles en la fe. Porque nosotros como pastores nos debemos a ellos, a esos débiles en la fe. Por eso es importante entender, discernir quiénes son los débiles en la fe. Entonces, vamos a hablar del carácter de la persona.
entendiendo que el carácter, la palabra carácter, según el diccionario, es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona o la manera de pensar y actuar, repito, de una persona o de una colectividad, por lo que se distingue de las demás. El diccionario también nos dice, hermanos, que carácter se conoce como a un conjunto de cualidades psíquicas, ojo con esto, psíquicas, o sea, maneras de pensar, pensamientos. Entonces, se conoce también como un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas, ojo con esto, que condicionan, ojo aquí, que condicionan la conducta de cada individuo o marcan la conducta de cada individuo. Vamos a analizar lo que el apóstol Pablo dijo en la carta de los Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 21. Vamos a analizar eso. Romanos capítulo 14, versículo 1, y vamos a leer hasta el 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así. Dice Pablo allí, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Escuche esto. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil. Presten atención a esto, que esto es muy importante. Para yo poder entender quién es que es el débil en la fe, tengo que entender qué es lo que Pablo me está diciendo a través de estas cartas, a través de esta carta y a través de otros textos que los vamos a mirar a continuación. Entonces, analicemos esto. Siempre he dicho, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que leer con intención. Entonces dice el verso 1, Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces mire, dice el verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil en la fe, come legumbres. El que come, dice Pablo, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces quiero, antes de continuar con la lectura, hacer una pregunta. Sé que nadie me va a poder responder esta pregunta, pues obviamente porque esto no es un envío y pues no tengo a nadie frente mío, pero los que están viendo este video, hay que hacerse esta pregunta en este momento. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Está hablando Pablo aquí de doctrina o Pablo está hablando de carácter y de personalidad? Cuando Pablo dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Está hablando Pablo aquí de carácter, de personalidad de una persona, o está hablando de doctrina o de una enseñanza más bien que esta persona tenía y le hacía pensar que había cosas que no podía comer y otros pensaban que habían cosas que sí podía comer? Entonces la respuesta a esa pregunta es que Pablo no está hablando ni de carácter ni de personalidad, sino que Pablo está hablando aquí es de doctrina, de una enseñanza que este débil en la fe había recibido. Por eso ya vimos que cuando Pablo hace referencia al débil en la fe, está haciendo referencia a una persona que carece del conocimiento del evangelio, de la doctrina de Cristo, del nuevo pacto, bajo la nueva promesa, bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, el débil en la fe es el que carece, repito, o tiene poco conocimiento de Dios y de su palabra. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, dice el texto. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, ojo aquí. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿De qué habla Pablo aquí? ¿De carácter, de personalidad o de doctrina? La respuesta es doctrina. Y es interesante que Pablo viene hablando posiblemente de alguien
que había caminado en el judaísmo o posiblemente de un judío que estaba en medio de la iglesia en Roma y está hablando exactamente de los días de fiesta y posiblemente de los días de reposo. Entonces Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día. Esto tiene que ser, Pablo aquí tiene que estar haciendo una referencia a aquellos que decían, hoy es el día, un ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, hoy es la fiesta de Yom Kippur, etcétera, etcétera. Otros decían, hoy es un día de reposo. Pues note que aquí el problema es de doctrina, no es ni de carácter ni de personalidad. Entonces Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días, como lo hacemos nosotros. Como lo hacemos nosotros, que hemos conocido la verdad en Cristo, que ya no estamos sujetos a ese tipo de normas que eran simplemente figura en el antiguo pacto. Entonces dice Pablo, otro juzga iguales todos los días, y aquí hago un paréntesis pequeñito porque es que esta cuestión de las raíces hebreas, que vamos a hablar acerca de eso en cualquier momento, esta cuestión de las raíces hebreas, amados hermanos, y les exhorto a todos, tengan mucho cuidado con esto, mucho cuidado, por favor, no importa cuán firme ustedes se crean en la fe, la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y de hecho muchos hermanos, a los cuales aprecio mucho, están cayendo en este problema de las raíces hebreas. Entonces, Pablo dice, y el que no hace caso del día, dice, otro juzga iguales todos los días, como lo hacemos nosotros. O sea, las raíces hebreas están diciendo, dicen, enseñan ellos, que es que quien cambió el sábado por domingo es la Iglesia Católica, y resulta que nosotros como cristianos evangélicos, nosotros no guardamos ningún día, es que nosotros por el hecho de congregarnos un domingo, no es porque guardemos el domingo, yo no guardo ningún día, porque para mí Cristo es el sábado bajo el antiguo pacto, era figura, era tipología, era sombra de Cristo. El Shabbat bajo el Antiguo Testamento era Cristo. Por eso él dice allá en Mateo 11:28, si mi memoria no me falla, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Él ahora es mi sábado, en él es que yo descanso. Entonces, esto es importante porque hay mucha gente que cree que es que el cristianismo evangélico guarda el domingo. No, yo no guardo ningún día de la semana. Yo guardo a Cristo en mi corazón. Él vive en mí. Y es la responsabilidad y el desafío que yo tengo de que Él more en mí a través de su Santo Espíritu. Entonces, esta cuestión de que es que el cristianismo evangélico guarda el domingo, no, yo no guardo ningún día, ni guardo lunes, ni guardo martes, ni guardo nada, ningún día, ni el domingo. O sea, no hay un día que yo tenga que guardar. Entonces, esto es importante entenderlo porque Pablo dice, otro juzga iguales todos los días. O sea, para él no hay un día que guardar, no hay un día especial. Si nos vamos a eso, todos los días son especiales y todos los días tenemos que dedicarlo a Dios. No es un sábado y tampoco es un domingo. Todos los días nosotros tenemos que dedicárselos al Señor. Entonces dice Pablo allí, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, que es lo que yo he dicho siempre, el cristianismo es una cuestión de convicciones. Punto. Si alguien a mí me dice, es que yo recibí una revelación, que Dios es uno, que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo, listo, hermano, esa es su convicción, hágale. Párese firme en esa convicción, usted va a ser juzgado por eso, por sus propias convicciones. Que es que yo tuve una revelación del Señor que hay que guardar el sábado, hágale, hermano, si usted siente en su corazón que hay que guardar el sábado, guárdelo. Eso sí, no vaya a caer en el error no vaya a caer se me va la palabra, no vaya a caer en el dogmatismo. No porque usted siente que lo tiene que guardar, pues no vaya a obligar a otros a que lo guarden. Guárdelo usted. Si usted se siente bien guardando el sábado, hágale, hermano, no hay ningún problema. Es lo que Pablo está hablando aquí. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su manera de pensar, en lo que piensa. Porque es que finalmente, ¿quién te va a decir a ti o quién me va a decir a mí que yo estoy en error? ¿Y quién le va a decir a usted que usted está en el error? Yo le puedo decir a usted, hermano, mire, usted está desenfocado bíblicamente. Yo le pudiera decir a usted, hermano, usted está desenfocado bíblicamente. Y puede ser que otro me diga a mí, no, varón, el que está desenfocado bíblicamente es usted. Ok, listo. ¿A dónde nos vamos? Hay una oficina física aquí en la tierra del reino de los cielos. Hay una oficina aquí donde vos vas y los que atienden son ángeles del cielo. Y entonces usted va y dice, mire, Ángel, lo que pasa es que yo aquí tengo una controversia doctrinal con este hermano, con esta hermana, y quiero que ustedes, por favor,
juzguen esto y por favor nos digan quién tiene la razón. No, eso no pasa. Aquí no hay una oficina del cielo. Entonces, cada quien tiene sus propias convicciones. Entonces, cada quien tiene que rendirle cuentas a Dios por lo que cree y punto. Yo creo en lo que creo, comparto lo que creo. Habrán personas que están de acuerdo conmigo, habrán otras que no. Yo respeto la manera de pensar de cada quien, pero yo tengo mis propias convicciones. Yo creo estar seguro de que estoy en la verdad y que estoy enseñando la verdad. Pero también hay otra persona que puede predicar algo contrariamente a lo que yo he predicado o a lo que yo predico, y esa persona también dice que está segura que lo que está predicando es la verdad. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que esto es una cuestión de convicción. Punto. Por eso es que hay diferentes denominaciones, diferentes doctrinas. Cada quien, según la doctrina que crea que es correcta, pues ahí se tiene que congregar y ahí tiene que seguir. Y como se dice coloquialmente, el día de la quema se verá el humo. Punto. O sea, aquí no hay nada más que hablar con respecto a ese tema. Entonces, vamos allí nuevamente a ese texto. Estábamos leyendo allí, Romanos 14, me quedé ok, Romanos 14, 6. Vamos a seguir leyendo entonces. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y igual da gracias a Dios. Entonces noten que Pablo no está hablando ni de carácter ni de personalidad de alguien. Pablo está hablando aquí de doctrina. Entonces dice el verso 7. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces dice aquí en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo. Entonces, aquí hay algo muy interesante, amados hermanos. ¿Qué es lo interesante que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que es importante que lo entendamos. Versículo 13. 11, perdón. Entonces dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. Pero si por causa de la comida, mire que Pablo está hablando aquí de doctrina, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ojo, Pablo viene hablando de doctrina. Mutua edificación. Está hablando de la doctrina, crecer en conocimiento para poder edificar. Verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad, dice Pablo, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ojo, no hay aquí, Pablo no está hablando ni de carácter ni de personalidad, sino de doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, con un conjunto de enseñanzas. Entonces dice el verso 21, bueno es no comer carne ni beber vino. Pablo no está aquí diciendo que no se puede comer carne ni se puede beber vino. Pablo dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ojo, o se ofenda o se debilite, es lo que el texto está diciendo allí de manera clara. El apóstol Pablo, amados hermanos,
cita en este texto y deja de manera muy clara quiénes son los débiles en la fe. Los débiles en la fe no son los inmaduros en cuanto a su carácter o personalidad. Los débiles en la fe eran y son las personas que no habían logrado entender la doctrina apostólica, o en otras palabras, el conjunto de verdades y principios del Evangelio. Esos son los débiles en la fe del cual el apóstol Pablo habla. Pablo no está hablando de gente inmadura en su carácter personal, no está hablando de gente malcriada, Pablo no está hablando de gente rebelde y caprichosa desde su niñez, que si las cosas no se hacen como ellos digan, entonces hacen pataleta, berrinche y me voy de la iglesia. Eso no son los débiles en la fe, no. Eso es gente mal criada, gente caprichosa, gente berrinchosa que hace parte de las congregaciones. Y entonces cuando la gente, estos inmaduros en cuanto al carácter y a su personalidad, actúan de esa manera, ahí es donde el pastor tiene que ir detrás de ellos a buscarlo y a rogarles que por favor vuelvan, que porque es que ellos son los débiles en la fe. ¿Qué pecado con ellos? No, amados hermanos. Estos no son los débiles en la fe de los cuales el apóstol Pablo habla. Y esto es importante y lo tengo que decir, amados hermanos, porque esto se ha convertido, siempre ha estado dentro de la iglesia y sigue siendo un problema dentro de la iglesia. Personas que llegan a la congregación y son personas inmaduras en cuanto a su carácter, en cuanto a su personalidad, su manera de pensar, en su manera de actuar, y no tiene nada que ver con los débiles en la fe. ¿Cuál es el problema? El problema es que, hombre, desafortunadamente muchos pastores en su buena fe de hacer bien su trabajo, quizás han caído en el error, y algunos líderes han caído en el error de creer que estos son los débiles en la fe. Ese hermano que se enojó porque el pastor lo exhortó, y entonces el hermano se fue, no vamos a buscarlo porque qué pecado, ese es el hermano débil en la fe. No, eso es un rebelde, hermano. A ese tipo de personas no está haciendo Pablo referencia. Entonces, mucha gente dentro de la iglesia cree que el pastor tiene que terminar de criar a estos personajes que llegan a la congregación. Y permítanme decirlo con todo respeto, la iglesia no es una guardería y tampoco es un jardín infantil. La iglesia es un lugar donde las ovejas de Cristo, al llegar siendo débiles en cuanto a la fe, deben ser enseñadas por el pastor y por liderazgo y aún por hermanos dentro de la iglesia. Entonces, es triste ver hoy cómo muchos hijos de Dios, hombres de Dios, amados hermanos, viven o están viviendo como pródigos en el mundo. Tristemente, amados hermanos, yo me encuentro todavía con hombres de Dios, que sé que fueron hombres de servicio dentro de la iglesia, con mujeres de Dios. Y bueno, ¿qué pasó? No, hermano, me fui porque tuve peleas con los hermanos en la iglesia, que es que me fui porque es que los hermanos en la iglesia, hermano, terminaba el culto y no me abrazaban, que es que me fui porque es que el pastor no me abrazaba, que es que me fui porque es que el pastor no se dirigía a mí cuando predicaba, que es que me fui a la iglesia porque es que no me gustó como el hermano tocó el piano, que es que me fui a la iglesia porque es que ese tipo de canciones a mí no me gustan. Hermano, ¿realmente ustedes creen que esos son los débiles en la fe? No, hermanos. Esos son personas rebeldes, caprichosas, berrinchosas, son inmaduros en cuanto a su carácter y en cuanto a su personalidad, y eso ya no es problema pastoral, ni es problema ministerial, ni siquiera es problema de la iglesia. Eso es un problema de cada individuo, de cada hombre y de cada mujer que tiene con Dios en cuanto a su personalidad. Y tiene que arrepentirse, dejar su orgullo, dejar su majadería a un lado y portarse serio, porque es que la iglesia no es, repito, no es ni una guardería ni es un jardín infantil, y el pastor no tiene por qué terminar de criar este poco de malcriados que llegan a las congregaciones, y esto hay que ser tajante en esto y hay que ser claro en esto. Entonces vamos a mirar otros textos donde Pablo habla del mismo asunto. Romanos capítulo 15, versículo 1. Vamos ahí a ese texto. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice Pablo aquí. Dice, así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ojo aquí, lo voy a explicar. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Cuáles flaquezas hay que soportar? Hombre, la falta de conocimiento de la doctrina, la falta de conocimiento de la fe. No son las flaquezas, según Pablo aquí, no son los berrinches que a veces la gente hace
dentro de las congregaciones. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces es importante, amados hermanos, entenderlo por el amor de Dios. Las flaquezas aquí no son los berrinches ni los malos comportamientos inmaduros de mucha gente dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia? Que es que me fui porque hoy en la prédica el pastor me las tiró a mí. Que es que me fui porque el pastor en medio de la prédica habló algo y como me tocó a mí, entonces me las tiró a mí, me voy de la iglesia. Que es que me fui porque es que el hermano había un hermano atrás mío con gorra, hermano, y eso a mí me parece una falta de respeto con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, me voy por eso. Hermano, eso es falta de madurez en cuanto al carácter y personalidad, y eso no tiene nada que ver con los débiles en la fe, que el apóstol Pablo habla, amados hermanos. Que es que me fui, no me gustó la prédica del pastor, porque es que mientras él predicaba tenía la mano metida al bolsillo, eso me pone una falta de respeto, me voy. No. Eso no son los débiles en la fe. Eso no son los débiles en la fe, amados hermanos. Y hay que entender esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 7, dice el texto. Pero no en todos hay este conocimiento, dice el apóstol Pablo aquí. Ojo aquí que esto es muy interesante. Pero no en todos hay este conocimiento. Lo vamos a leer hasta el versículo 12, dice el texto. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, mire que Pablo está hablando de doctrina, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil, dice Pablo aquí, se contamina. 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mire que Pablo está hablando, cuando dice Pablo allí, pero mirad que esta libertad vuestra, está hablando del conocimiento, de la madurez espiritual que habían alcanzado algunos y habían logrado entender que en Cristo somos libres de todo este poco de leyes humanas, de leyes de hombres, en cuanto a la comida. Entonces dice Pablo, verso 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, mire que Pablo entonces habla de tener conocimiento en cuanto a la doctrina, a las verdades. Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien murió Cristo, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué significa esto? ¿Que no podemos comer carne? No, no significa eso. Lo que Pablo estaba hablando, en otras palabras, le voy a un ejemplo. Pablo le estaba diciendo a los hermanos, mire, muchachos, cuando ustedes hagan una fiesta, una reunión, e inviten a hermanos que no han logrado esa madurez espiritual que les dé a ellos esa libertad de sacarse ese poco de cucarachas de la cabeza. Entonces, no saquen esas costillas de cerdo así, hermano, que son esas costillas de cerdo magras en barbecue, no las pongan en la mesa. Porque quizás para alguno de los hermanos vayan a decir que comer cerdo es pecado. Entonces, hermano, no. Cojan esas costillas, vayan y métalas en la cocina y saquen un poco de huevos cocidos y pónganlos ahí, hermano, y coman huevo cocido para que el hermano que lo vea usted comiendo huevo cocido esté tranquilo. No se turbe el corazón de ese hermano. Y cuando ese hermano termine la fiesta y termine de comerse los huevos y el hermano se vaya a su casa, si hay espacio, va y saque su costilla, hermano, y contento siente en la mesa y cómala. Y si te la comes solo, pues te va a alcanzar más, vas a comer mejor. Es un ejemplo de lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Entonces, en cada texto, amados hermanos, que Pablo habla del débil en la fe, hace referencia al conocimiento de la verdad en Cristo. Nunca menciona, escúchenme bien esto, cuando Pablo habla de los débiles en la fe, nunca menciona situaciones como me voy de la congregación porque algunos me miran mal. No vuelvo porque es que el pastor me exhortó. Dejé de congregarme porque allí no hay amor. Mire qué interesante esto y lo digo por experiencia. Todo aquel que se va de una congregación que porque es que allí no hay amor, ese tampoco da amor.
Qué interesante. Porque si yo llego a una congregación y yo veo que en esa congregación no hay amor, y yo digo que en esa congregación no hay amor, es porque yo entiendo qué es el amor y porque estoy dispuesto a dar amor. ¡Qué bendición! Entonces, lo que esa persona tiene que hacer, si está en una congregación donde no hay amor, es dar amor y es enseñar a otros a dar amor. No tiene por qué irse. Entonces, eso es inmadurez. Pataletas, gente mal criada dentro del cuerpo de Cristo. No volví porque es que allí lo presionan a uno mucho a servir, es que el pastor me tenía aquí, que tenía que servir, que tenía que discipular. Bueno, etcétera, etcétera. No volví porque el pastor siempre me las echaba a mí. Otros dicen, no volví porque la pastora era como diosa. Otros días no volví porque es que allá había gente muy pinchada. Había gente muy pinchada, había unos negritos ahí, os trigueños, una gente trigueñita ellos, hermanos. Los hijos también eran trigueños, la mamá del hermano era trigueñita también. El señor era un calvito, barbudito, canoso a él, peluquero, el hermano, eran pinchados, eran supremamente pinchados. Dice ese hermano, mire, tanto pinchados eran que un día los llevé a hacerles un favor en el carrito, hermano, y mi carrito era un carrito pues normal, hermano, baja gama, carrito humilde, y los llevé a hacerles un favor gratis, hermano, y me dice la esposa del hermano pastor, ay, este carro está como muy soso, está como feo aquí, no me gusta. Y por eso me fui a la iglesia, dicen algunos, hermano, gente malcriada dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es muy duro, amados hermanos, pero bueno, igual la escritura dice que vendrán cosas peores. Entonces, amados hermanos, eso, escúchenme bien lo que les voy a decir aquí. Entonces, esos no son los débiles en la fe. Esta gente es gente caprichosa y muy malcriada. Son personas inmaduras, no en la fe, sino en su carácter y en su personalidad. Y eso ya no es problema del pastor. Eso ya no es problema ni de la iglesia misma. Eso es un problema de ese tipo de personas con Dios. Entonces, muchos hermanos en la iglesia, repito, esperan que el pastor o el liderazgo corran siempre delante de esos hermanos, y eso es desgastante tanto para el pastor como para el liderazgo. Y aún muchos pastores creen, desafortunadamente, repito, que es su deber hacerlo cuando realmente no lo es. Y esto ha sido motivo de carga y de desánimo para algunos ministros, tristemente lo tengo que decir. ¿Ustedes se imaginan que esto fuera la responsabilidad nuestra como pastores? Que cualquier cosita que a alguien no le gustó, entonces se va bravo y el pastor tiene que salir corriendo, vea hermano, por favor vuelva, hermana, venga hermana, no, por favor vuelva, que eso no lo voy a volver a permitir en la iglesia, no hermana. Hermano, yo les digo una cosa, ¿se imaginan ustedes que esa fuera la responsabilidad del pastor? Yo creo que existiría un hospital psiquiátrico llamado el psiquiátrico pastoral, y ese sí, sería ese hospital psiquiátrico solo para pastores y líderes de las iglesias, hermano, porque volvería uno loco, porque llegan unos chicharrones bravos a toda congregación. Entonces, no, la responsabilidad del pastor de liderazgo y aún de la iglesia es coger al débil en la fe y enseñarle la palabra. Hacer que ese hermano logre entender la doctrina del evangelio, ojo aquí, y eso, si ese hombre o esa mujer está de acuerdo, porque si no están de acuerdo, como dicen por ahí, paila. Tampoco tenemos la responsabilidad de ir a obligar a alguien a intentar convencer a alguien cuando realmente no quiere ni siquiera escuchar, ni que le expliquen y menos que le enseñen. Entonces, amados hermanos, nosotros como iglesia de Cristo no podemos seguir cayendo en este error. Nuestras secuelas de una mal crianza, arreglémoslas con Dios. Nuestra ignorancia teológica, la cual nos lleva a ser débiles en la fe, a esa la arreglamos con nuestro pastor o con los hombres que Dios puso en medio de la iglesia, de la congregación, para que nos enseñaran. Pero necesitamos entender esto. Los pastores necesitan entender esto. Descárguense, pastores. No se carguen por personas malcriadas, por personas rebeldes, por personas antipáticas, por personas complicadas que llegan a la congregación. La congregación no es para terminar de criar a nadie. La congregación es para enseñarle a aquel que llega la doctrina y la fe en Cristo Jesús, el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, que si alguien se va, es importante poner este ejemplo, que es que me voy de la iglesia porque nunca entendí la doctrina de la predestinación y me cansé de pedirle el favor al pastor que por favor me explicara eso y nunca me dedicó tiempo, me voy de esa iglesia. Eso es otra cosa. Ese hermano se va porque es un débil en la fe y el pastor tiene toda la obligación de ir detrás de ese hermano a buscarlo y a reconvenirlo y a explicarle esa doctrina.
Pero hermano, ese cuento que es que me voy, que porque el pastor me miró, que porque no me miró, que porque es que este hermano cantó, que es que esa hermanita no me gusta como canta, que porque es que esa hermana esa hermanita canta en re y el trigueñito del piano me canta en do, pero ella me canta en re, y por acá hay otro hermano que canta en una cuarta voz, y hay otra señora atrás que, que, que canta en quinta voz y por eso me voy. No, no, hermano, eso es gente inmadura. Eso es gente caprichosa que está esperando que en la congregación se hagan las cosas como ellos o ellas digan, y si no se hacen como ellos o ellas digan, entonces se enojan y chao, me voy de la congregación. Y entonces la gente empieza, ay, el pastor, ¿por qué no va a buscar a ese hermano? El pastor, ¿por qué no va a llamar a ese hermano? No, 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 es que eso no es responsabilidad del pastor. Eso es un problema de ese individuo con Dios en cuanto a su carácter y personalidad, y se tiene que volver serio y se tiene que arrepentir de eso. Es que el pastor no se puede cargar en eso, amado hermano. O sea, no queden como yo, pastores, mire. Lo digo por experiencia. Hasta que el Señor me permitió por su misericordia y su gracia entender esto. ¿Quiénes que son los débiles en la fe? Yo ya no me mato con gente inmadura, ni con gente rebelde, ni con gente mezquina, ni con gente caprichosa, ni nada de eso. Yo sé quién soy y sé para qué fui puesto en el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, no caigamos más en este error. Ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo, compórtense en su congregación, sean serios. No pueden esperar que todo se haga como ustedes quieran. No, 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 no. Aprendamos a entender esto y no seamos ni piedra, no seamos ni carga para los pastores, ni seamos piedra de tropiezo, amado hermano, para nuestros hermanos en la iglesia. Amados hermanos, espero que este mensaje les haya servido y que ahora todos puedan entender realmente hacer diferencia entre un débil en la fe y un rebelde. Hacer diferencia entre un débil en la fe y una persona inmadura. Hacer diferencia entre un débil en la fe y una persona caprichosa. Este es un tema muy importante y espero, como siempre, les haya servido. Que Dios les continúe bendiciendo hasta una próxima oportunidad.